Hola, buenas noches. Mi nombre es Fabián Barreiro, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. El día de hoy vengo a visualizar el capítulo 3 y los avances del capítulo 4 relacionados a mi tesis denominada STEAM y competencias matemáticas, una propuesta con impacto para la educación media técnica zona rural en el municipio de Purificación, Tolima. Bueno, arrancando desde la base, el objetivo principal de la investigación es evaluar el impacto de la implementación de una estrategia metodológica fundamentada en el enfoque STEAM sobre el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de media técnica rural. Si bien el impacto no solamente es del desarrollo competente, sino de cómo el impacto de esta estrategia metodológica puede afectar significativamente al desarrollo de competencias matemáticas y el proceso matemático, rompiendo la línea paralela que existe de la educación tradicional descontextualizada en la ruralidad. La metodología fue un enfoque mixto, sí, mixto, porque se evalúan competencias matemáticas. Las competencias son netamente cuantitativas, pero utilizaríamos un apoyo interpretativo o cualitativo en el estudio. Es de diseño cuasi experimental, con pretest, post-test, e intermedio de ellos una intervención STEAM, en el cual es una secuencia didáctica que se elaboró después del pretest. Este diseño cuasi experimental tiene como grupo experimental a décimo y grupo control undécimo. El estudio fue longitudinal de corto alcance porque fue muy puntual y muy corta la sesión. El análisis alcanzó un principio explicativo porque tomamos tanto lo numérico como lo interpretativo, la experiencia de los estudiantes para finalizar la interpretación de los resultados. Y es un componente descriptivo y correlacionado. La metodología, pues los participantes fueron 67 estudiantes de la institución educativa Tulio Varón, de elección no probabilística, ya que se encuentran matriculadas específicamente en el CIMAD. Si bien la muestra es pequeña, pero es significativa para una institución educativa rural. El grupo experimental estuvo conformado por 32 estudiantes y el grupo control por 35, todos entre un rango de 14 a 19 años. El escenario es la institución educativa técnica empresarial Tulio Varón de Purificación Tolima, zona rural del mismo. Se emplearon la sala de informática y las aulas de clase. La intervención constó de 3 sesiones, cada semana se hicieron intervenciones, 6 sesiones en total, es decir, 2 por semana, y cada uno tuvo una intensidad de 2 horas de clase. Los instrumentos empleados fueron STEAM MCA, que constaba de 15 preguntas de selección múltiple con única respuesta, que evalúa las competencias matemáticas, y el MMQ, 10 ítems, que fueron ajustados a las competencias matemáticas, que evalúan la parte motivacional. El proceso de validación y confiabilidad. El STEAM MCA fue diseñado con el objetivo de evaluar puntualmente desde un contexto rural, con actividades rurales y que se enfocaran también en el STEAM con las competencias interpretación, representación, formulación, ejecución y argumentación, competencias propias evaluadas y establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Se sometió a una prueba de pilotaje, claro que sí, y generó unos ajustes para generar finalmente un grado de confiabilidad de alfa de Cronbach de 0,76 y 0,87. Luego fue validado por 3 expertos en matemáticas, evaluación y estadística. El instrumento MMQ fue un instrumento que ya está validado por constructos y criterios con un grado de confiabilidad de 0,81%, 19 ítems de los cuales se tomaron 10, ¿sí? Con los constructos de valor intrínseco, valor de utilidad, autoeficacia y autorregulación. El procesamiento de trabajo de campo se dio en 6 fases. La primera, pues, era el primero que todo, pues, socializar a los padres de familia, a la institución educativa y a los estudiantes, cómo va a ser el proceso y la finalidad del mismo. La fase 2 y 3, todo se relacionó con el pretest de la investigación. Inicialmente avanzamos con el grupo control, evaluando la motivación con el cuestionario MMQ, y posterior al grado décimo y undécimo, control y experimental, el STEAM MC, que es contextualizado del propio sector. Aquí viene la fase fuerte. Después de intervenido con la fase 3, se realizó, es decir, no fue aleatorio, no fue por suposición, sino con base a los resultados que se aplicó, se diseñó, se aplicó y se implementó la estrategia STEAM en el grupo experimental, netamente en el experimental. La fase 5 arrancamos primero evaluando las competencias y posterior, que la fase 6, fueron las actitudes, la motivación que el estudiante obtuvo del grupo experimental después de la intervención. Los principios éticos se basan a las referencias del código de Helsinki, que siempre, como son menores de edad, siempre hay confidencialidad, privacidad de información,
el estudiante participó voluntariamente a la actividad. Fue un trabajo integrado porque a pesar de que se mantuvieron en grupos individuales, el grupo en general se apoyaba en el proceso de formación y fue de base autónoma porque los estudiantes tenían que procesar la información y relacionarla con base a sus conocimientos. Importante resaltar, no se tuvo relevancia o impacto en las notas definitivas que fuera una causa para que el estudiante estuviera obligado al trabajo de campo. Los datos sociodemográficos se visualizan principalmente desde el sexo, que la parte masculina predominó en un 62,5% en el grupo experimental y a la inversa, en el grupo control predominó fue las mujeres con 21 señoritas con el 60%, generando que ahí ya arrancamos con una parte heterogénea de la investigación. En el grupo de edad el promedio fue 65, 15,6, que en realidad en ambos lados la predominancia principal era estudiantes de 15 años, entonces no se presenta una mayor relevancia para el estudio. Más en la gran parte étnica se visualiza primero que los grupos étnicos en grandes grados es menor que el grupo blanco, étnico blanco, pero con mayor relevancia en el grupo indígena en el grupo experimental con 10 participantes. En el análisis descriptivo se infiere que el pretest por ítems se ve una diferencia significativa de 7 puntos porcentuales con respecto al control, al experimental, con respecto a los aciertos. Ya las competencias matemáticas propias en interpretación, representación, formulación, ejecución y argumentación se visualiza principalmente que el grupo control siempre predomina contra el experimental, diciéndonos que el grupo experimental sí necesita la intervención, sí se hace relevante el estudio propio y la ejecución y la estructuración adecuada para superar o aumentar un poco esta significancia, siendo predominante la diferencia en la interpretación y argumentación de dichas competencias. Ya la implementación de la estrategia STEAM, la socialización inicial que les decía, se hizo el diagnóstico inicial. Ya después del diagnóstico inicial se realizaron las secuencias didácticas, fueron 3, y estas generaron primero un trabajo manual, que eran las tablas y gráficas, posterior una implementación de la tecnología a través de una gráfica interpretativa de Excel, y posterior el diseño de la aplicación. Importante resaltar aquí que durante cada una de las sesiones tenía una pregunta argumentativa con el fin de enseñar al estudiante a procesar la información. En conclusiones, quiere decir que la metodología implementada es apropiada para el sector rural en el que me encuentro y el estudio es de alto impacto. De igual manera, se hace relevante hincapié en que los estudios preliminares de la investigación muestran que efectivamente sí era necesaria la secuencia didáctica, sí era necesaria la intervención del método STEAM y lograr así los alcances propios. Muchísimas gracias por la atención prestada.